Hello, bienvenidos de nuevo. Yo soy Gian Mituali y esto es Undecoded, el espacio donde os acerco a las voces más influyentes del panorama internacional, sacando los puntos clave de sus entrevistas más cotizadas. Hoy os traigo a David Kessler en The Mel Robbins Podcast. David Kessler ha realizado una contribución fundamental en la comprensión del duelo, al ampliar el conocido modelo de las 5 etapas del duelo de Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross fue una psiquiatra suizo-estadounidense reconocida mundialmente por su trabajo pionero en el estudio del duelo y la psicología del final de la vida. Es famosa por haber formulado el modelo de las 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Esto os lo cuento porque David Kessler colaboró con ella y expandió su modelo añadiendo una etapa más: encontrar sentido. Esta es la aportación más destacada de nuestro entrevistado. Kessler pone el foco en la capacidad de las personas para descubrir un propósito o un significado tras una pérdida. Esto ayuda a transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento personal. Kessler ha trabajado estrechamente con hospitales y organizaciones de salud, asesorando tanto a profesionales de salud como a personas que atraviesan una pérdida. Su enfoque combina conocimientos teóricos junto con herramientas prácticas, lo que le ha otorgado una gran credibilidad y respeto en el ámbito de la psicología del duelo. Kessler ha escrito varios libros influyentes en cuanto a la pérdida y el duelo. Entre sus obras más destacadas se encuentran Encontrar sentido, la 6ª etapa del duelo. En este libro introduce la 6ª etapa, centrándose en cómo las personas pueden encontrar un propósito tras sufrir una pérdida. Otro libro es Sobre el duelo y el luto, encontrar el significado del duelo a través de las 5 etapas. Este libro lo coescribió con Elisabeth Kübler-Ross y explora en profundidad las 5 etapas del duelo. Otro libro es Las necesidades de los moribundos. Este está enfocado a cómo apoyar a personas que se están muriendo. Y por último tenemos el libro Visiones, viajes y multitudes de gente. Y en este libro explora experiencias inusuales que tienen algunas personas en su lecho de muerte. Hoy os traigo 3 bloques. En el bloque número 1 comprenderemos el duelo. En el bloque número 2 hablaremos sobre las etapas del duelo. Y en el bloque número 3 hablaremos del acompañamiento y la empatía. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, dar like, comentar y darle a la campanita para no perderos ningún episodio. Empecemos con el bloque 1. Comprendiendo el duelo. El duelo es un tópico doloroso e igual en ocasiones tabú y difícil de tratar, porque realmente ¿cuáles son las palabras de consolación adecuadas cuando se ha muerto un ser querido? Pero a su vez es un tema tremendamente fundamental tanto para nuestra propia sanación como para poder ofrecer el apoyo a las personas que siguen aquí con nosotros y están sufriendo. Perder es cuestión de restar y necesitamos encontrar maneras de añadir sumas a esta ecuación. Como indica nuestro entrevistado, nadie puede ir por la vida sin experimentar algún tipo de pérdida devastadora. Como bien sabemos todos, las probabilidades de que algún día muramos son del 100%. La idea es que si encontramos la manera de experimentar el duelo en su plenitud, seremos capaces de vivir en plenitud. David nos indica que las pérdidas en nuestra vida aumentan el ancho de banda del dolor, pero también aumentan el ancho de banda de la felicidad. Lo que quiere decir es que la profundidad emocional funciona en ambos sentidos. Y cuanto más seamos capaces de sentir dolor, más capaces seremos de sentir felicidad. Básicamente, la capacidad de sentir se amplía. Los conocimientos de Kessler no solo se basan en la teoría y sus aprendizajes como educador, lo ha vivido en su propia piel. La madre de Kessler murió cuando tenía tan solo 13 años y posteriormente uno de sus hijos, tras una larga lucha contra la drogadicción, murió de sobredosis. Esto último cambió por completo su manera de hablar y de pensar sobre el duelo. Cuando falleció su hijo, había sido ya un experto en duelo durante décadas. Creció con el duelo desde una temprana edad y buscaba al final del día su propia sanación. Pero cuando falleció su hijo, no sabía si iba a poder recuperarse y recordó lo intenso que podía ser el dolor. Le daban ganas de escribir a cada padre que había pasado por la misma situación y habían estado en su consulta y decirles: no te entendí. Comenta que solía recomendar a la ligera que fueran a grupos de duelo, que leyeran libros o que fueran a un coach de duelo, y de repente se encontró él en la misma situación.
Le costó 3 veces decidirse a entrar en un grupo de duelo. Tuvo que sentarse a 1 metro de distancia de sus propios libros, siendo él quien había escrito esos libros y siendo él quien ahora se encontraba en la misma situación, estancado y sin saber si iba a poder salir de ahí. El mensaje más importante que nos quiere dar es que debemos de pedir ayuda y buscar apoyo. Comenta que es de las cosas más difíciles de hacer y que si en contraparte somos la persona a la que se acude, debemos de abrir los brazos y aplaudir a quien está buscando ayuda. Nos creemos que el duelo... Este es un capítulo muy difícil para mí porque soy súper sensible, así que si en ocasiones veis que me pongo sentimental, ¿vale? No os preocupéis, está todo bien. Simplemente el tema del duelo es un tema que me cuesta mucho, ¿vale? Nos creemos que el duelo es como en las series. En el episodio 1 fallece un ser querido, en el episodio 2 le lloramos y en el episodio 3 ya estamos volviendo a nuestra vida. El duelo tiene una sombra muchísimo más larga. No son solo 3 episodios. ¿Cuánto crees que es la media de tiempo que tarda una persona en buscar ayuda? 5 años. La gente vive con el dolor durante 5 años antes de pedir ayuda. Y señala que esos son los afortunados, porque hay quien nunca llega a pedir ayuda y quien nunca se llega a recuperar después de experimentar la pérdida. En contraparte hay gente que no necesita tanto tiempo y lo superan y siguen hacia adelante sin mayor dilación. David Kessler denomina a estas personas dolientes prácticos. Personas que superan el duelo centrándose en la acción y la resolución de problemas en vez de mediante la expresión emocional. Esto no es una crítica hacia esas personas. Cada persona experimenta el duelo a su manera y ninguna es mejor que otra. Y tampoco trata de indicar que estas personas sientan menos. Lo único que quiere decirnos es que hay diferentes maneras de experimentar el duelo. Esto es bueno saberlo porque el doliente práctico no tratará de juzgar a la persona a la que le está costando más superar el duelo y no le intentará cambiar. Y por otra parte, la persona a la que le está costando más no juzgará al doliente práctico creyendo que no tiene sentimientos o que no le ha importado esta pérdida. Para las personas más prácticas no queda nada pendiente. No es una máscara que utilizan para sobrellevar el duelo y no guardan nada en ningún baúl. De lo que sí tenemos que asegurarnos las personas que somos más emocionales es de no ir a buscar ayuda a estas personas más prácticas, o por lo menos eso nos indica Kessler. Las personas prácticas son más pragmáticas y nos encontraremos con una actitud que nos exigirá mover hacia adelante, que igual no entiende que el duelo tiene diferentes tiempos para diferentes personas. ¿Qué hacemos si, por ejemplo, estamos casados con una persona más práctica? Debemos dejarles ser quienes son. Kessler señala que el duelo es una etapa en la que amigos, familiares y parejas se pueden sentir como desconocidos y desconocidos se pueden sentir como familia y amigos. Si nuestra pareja, amigo o familiar, que de normal siempre entiende todo y es el mejor apoyo del mundo, pero en este caso no entiende lo mucho que te está costando el duelo, debemos de aceptarlo y dejarlo ir. No se refiere a dejar ir a esa persona y eliminarla de tu vida. Se refiere a dejar ir el sentimiento de querer buscar el apoyo en esa persona. No debemos aferrarnos a ellos buscando consuelo. El problema no es que no sepan apoyarnos, es que nosotros seguimos acudiendo a ellos para apoyo a pesar de que ya nos han hecho ver que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Hay más personas en el mundo y podemos encontrar ese apoyo en otra persona. Mel Robbins nos comenta que la frase más repetida entre sus espectadores es: no sé pasar página. Y lee un párrafo del libro de Kessler que dice así: en los días más recientes a la muerte de David, su hijo, personas maravillosas, mi pareja, mi profesor espiritual, la madrina de mis hijos, pasaron incontables horas conmigo, escuchándome, hablándome, intentando ayudar de cualquier manera posible. Mi amiga Diane, quien también es una madre que ha sufrido la pérdida de un hijo, me dijo: sé que te estás ahogando. Te seguirás hundiendo por un tiempo, pero llegará un punto en el que toques fondo. Ahí tendrás una decisión que tomar. ¿Te quedarás ahí o empujarás para empezar y alzarte de nuevo? Muchos de nosotros no tenemos a personas en nuestra vida para decirnos este tipo de cosas. Y en ocasiones, cuando alguien se está hundiendo, podemos escuchar frases como: llevas demasiado tiempo hundiéndote, empieza a nadar ya. Ya es hora, supéralo. Sin embargo, se siguen hundiendo. Esas personas lo único que necesitan es que estemos ahí para ellos. No necesitan ser cambiados. Kessler asegura que algo que retrasa muchísimo el duelo
es sentirse juzgado. Lo que estaremos escuchando es que lo estamos haciendo mal, que estamos llevando el duelo mal. Pero si estás atravesando una pérdida, probablemente estés atravesando uno de los momentos más difíciles de tu vida. Y no hay una manera específica de llevar el duelo. Todas son correctas. Busca apoyo y si no lo puedes encontrar en tu círculo cercano, búscalo fuera. Esto se puede extrapolar a cualquier situación, a una pérdida, a un divorcio, a cualquier situación devastadora que se te ocurra. Nos da otra frase que dice: nos encontramos a nosotros mismos en las historias de los demás y encontramos nuestra cura en las historias de los demás. Esta frase significa que al escuchar y compartir las vivencias de los demás, podemos ver reflejadas nuestras propias emociones y vivencias, lo que nos puede ayudar a comprendernos mejor. Además, encontrar consuelo en las historias de los demás nos puede ayudar en nuestro camino a la sanación, ya que nos muestra que no estamos solos en nuestro dolor. Yo perdí a mis abuelos hace 2 y 3 años. El fallecimiento de mi abuelo no fue de la noche a la mañana, aunque sí que fue en cuestión de muy pocos meses, pero el de mi abuela sí fue de la noche a la mañana. Fue un batacazo y lloraba cada noche y sinceramente pensaba que nunca dejaría de llorar y me sentí exactamente así, estancada en el sufrimiento de no volver a verla nunca más. Cuando falleció mi abuelo se añadió a la pila de dolor. Fue algo más fácil porque llevaba sufriendo durante todo el año, por lo que no había un cambio de estado. También fue menos repentino y también tuve la suerte de poder compartir el último año de su vida de manera muy cercana a él porque vivía con nosotros, por lo que pude disfrutar de él muchísimo, lo cual agradeceré siempre. Con mi abuela, entre el COVID y diferentes situaciones personales, no la estuve viendo tanto, lo cual me arrepiento tremendamente y en parte creo que fue porque tenía la seguridad de que me quedaba tiempo. Esto lo cuento porque tuve muchísima suerte de tener a mi pareja en ese momento y siento que la manera en la que me ayudó se refleja mucho en lo que Kessler nos está queriendo decir. Nosotros no hablábamos apenas del tema y su manera de mostrarme apoyo fue exactamente como necesitaba, que era estando. Simplemente estaba. Cuando me ponía a llorar me abrazaba en silencio. No trató de decirme ninguna palabra de consuelo porque tampoco la necesitaba y no había nada que pudiera decirme que me fuera a consolar realmente. Solo necesité su presencia y sus abrazos para sentirme apoyada, para no sentirme sola y para poder sobrellevarlo mejor. A día de hoy ya no me acuesto llorando, pero pensar en ellos, como podéis observar, es motivo suficiente para emocionarme. Y sinceramente creía que esto ocurría porque no había superado el duelo, que simplemente vivía con este sentimiento de pena y que me había acostumbrado a vivir con esto, que de vez en cuando despertaba, pero Kessler dice una cosa muy bonita, que es que llama a estos acontecimientos grief bursts. Esto no tiene una traducción literal, pero quiere decir estallidos de duelo. Básicamente es un sentimiento o emoción relacionado con la pérdida que aparece de manera repentina. Y esto es normal, por lo que no implica que no hayas superado el duelo. Pero no solo tenemos estallidos de duelo, también tenemos love bursts, que quiere decir estallidos de amor, que sería un sentimiento repentino de amor que aparece de la nada cuando se piensa en alguien, sea alguien que está o que ya no está. Y los dos sentimientos son completamente normales. Nuestro entrevistado señala que los 2 primeros años de duelo siguen siendo duelo en la etapa más temprana. Esto lo comenta porque hay muchas personas que pueden sentir que están tardando demasiado en superarlo. Estas personas es posible que se sientan presionadas de empezar la vida tal y como la recordaban antes de sufrir la pérdida. Pero entre todo lo que Kessler nos quiere enseñar, la más importante es que no le pongamos fecha de caducidad al duelo. Y la segunda es que el duelo no es solo tristeza. El duelo es ira, es molestias, es desafíos. El duelo tiene muchísimos matices y no hay una sola manera de abordarlo. Es importante que el duelo sea reconocido. Es decir, cuando alguien se abra a nosotros y nos comente que no está bien,
que echa de menos al ser querido, no intentemos darle palabras de consuelo, porque lo que necesita es que escuchemos cómo se sienten, que estemos presentes y ya está. Es posible que nos sintamos incómodos al escuchar esas palabras y no porque no las queramos escuchar, sino por no saber cómo actuar. Pero en cuanto al duelo se refiere, no hay arreglo, porque nadie está roto. Tenemos que entender que para esa persona todo ha cambiado y nada nunca volverá a ser como antes. Comenta sobre una conversación que tuvo con una investigadora en Australia que se dedicaba a ir a los pequeños pueblos de Australia y estudiar su comportamiento. Y comenta que la noche en la que alguien muere, todos los vecinos tienen que cambiar algo de su casa o algo de su jardín, porque cuando la familia se despierte al día siguiente, quieren que sepan que ahora que su ser querido ha fallecido, todo ha cambiado. Eso es reconocer el duelo. Ahora que tu pareja, tu hermano, tu madre, tu amiga ha fallecido, todo ha cambiado. Y también tenemos que entender que las personas que han sufrido una pérdida también han cambiado. Debemos de aceptarles tal y como son hoy, porque en muchas ocasiones echamos de menos a la persona que eran antes de la pérdida, pero no nos damos cuenta de que para que esa persona vuelva tendríamos que resucitar a alguien de entre los muertos. Amarlos como son ahora, incluso si pensamos que están sobrellevando el duelo mal. Y hay duelos que denomina duelos complicados en los que se necesita muchísimo más tiempo para recuperarse. ¿Cómo sabemos que es un duelo complicado? Normalmente un duelo complicado es el fallecimiento de un hermano, de un padre, de una madre, pero sobre todo el fallecimiento de un hijo. Kessler utiliza la siguiente metáfora para que lo podamos entender mejor. El duelo es como un río. Algunos entramos en el río poquito a poco mientras nuestro ser querido está enfermo y otros entramos al río de golpe y nos encontramos ahogándonos repentinamente un martes cualquiera. Este río desemboca en nuestra curación. La diferencia entre un duelo más normal y uno complicado es que imaginaros una pequeña rama cayendo al río. Esa rama es que no le dijiste te quiero antes de fallecer. Esa rama va a retrasar el flujo del río, pero el río fácilmente se lo llevará. Un duelo complicado es como un tronco cayendo en el río y creando una espiral, lo que retrasa muchísimo más el flujo del río. ¿Qué es lo más importante que debemos hacer en los casos en los que sentimos que alguien al que queremos está pasando por un duelo complicado? Como hemos comentado, es fundamental reconocer ese dolor y debemos acompañarle y hacerle sentir que no está solo. Otro de los problemas es creer que se trata de palabras. Todo el mundo busca las palabras correctas. ¿De qué trata si no es de hablar? Trata de nuestra presencia y eso es lo más importante. Como dice Kessler, no es hacer, es ser. Muchas veces alguien experimenta una pérdida, se sienten estancados en pura tristeza y no se pueden ni imaginar sentirse sin esa tristeza. Además hay mucha gente que también tiende a pensar que si deja ir esa tristeza es como dejar ir a su ser querido. Nos dice que en cualquier caso habrá un momento en el que dejemos de llorar. No es que no vayamos a llorar nunca más, pero no será tan continuo. Lo segundo que nos indica es que cuando alguien le dice que se tienen que aferrar a ese dolor porque si no implica que habrán perdido del todo a esa persona, él responde que una vez que nos desprendamos del dolor a nuestro tiempo y a nuestra manera, seguiremos conectados con esa persona, ya no por el dolor, sino por el amor. Entremos en el bloque 2, donde hablamos de las etapas del duelo. Las etapas del duelo, según el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, describe el proceso emocional que muchas personas atraviesan al enfrentar una pérdida significativa. Estas etapas no siempre se manifiestan de manera lineal y cada individuo puede experimentarlas de manera diferente. Las 5 etapas son negación. Al principio puede ser difícil aceptar la nueva realidad y la negación actúa como un mecanismo de defensa temporal para ayudarnos a amortiguar el impacto. Ira, a medida que la negación se disipa, surge la frustración y la rabia. La persona puede sentirse frustrada consigo misma o con otras personas. La tercera etapa sería negociación. En esta etapa se intenta recuperar el control haciéndose preguntas de
y si hubiese hecho esto diferente, y si hubiese hecho lo otro. Luego entra en juego la depresión, es la tristeza profunda y el sentimiento de vacío que se experimenta al comprender plenamente la pérdida. Y por último, según Elizabeth, tendríamos la aceptación. Se llega a un estado de paz con la realidad y no significa estar bien con el suceso, sino reconocerlo y aprender a vivir con ello. Bueno, antes de empezar a hablar de las diferentes etapas, simplemente decir que si no me equivoco, de la depresión no hablamos demasiado o nada, pero del resto de etapas sí, y también vamos a hablar sobre la sexta etapa, que es buscar sentido. Empecemos con la etapa de la negación. Nuestra psique sabe que no debe darnos demasiado. Cuando hay una muerte, un divorcio, una tragedia, nuestra psique sabe que no podríamos soportar todo el dolor en un solo día. La negación nos permite dosificar los sentimientos a lo largo del tiempo. Para nuestro entrevistado es un suceso increíble y que deberíamos sentirnos agradecidos de que nuestro cerebro funcione de esta manera. Y la respuesta que nos da a la pregunta de si hay un tiempo demasiado largo para estar en la etapa de negación es que eso lo sabe nuestra psique. Es decir, nuestro cuerpo es sabio y actuará en base a nuestras necesidades. Estamos listos para salir del pozo y para buscar ayuda cuando estemos listos. No tenemos que apresurar nada y mucho menos sentir vergüenza, independientemente del tiempo que nos esté costando asumir la pérdida. La ira es como nuestro guardaespaldas. Hay mucha ira y sentimiento de injusticia en cuanto al duelo se refiere. El enfado es una expresión del dolor. El que se muestra furioso probablemente esté equiparado en dolor al que está llorando por las esquinas. Son diferentes maneras de sobrellevarlo. Y aunque pueda no parecerlo, aunque puedan no dar ganas de abrazarle, necesitan ese abrazo y ese apoyo igual que cualquier otro. Debido a experiencias del pasado y traumas, es posible que no sepamos manejar esta ira de manera sana. ¿Cuáles serían maneras de manejar la ira de manera sana? Salir a andar, hacer ejercicio. No profundiza, pero entiendo que lo comenta por el hecho de que muchas personas podemos caer en hábitos insanos y una espiral tóxica y autodestructiva. Por lo que buscar maneras de desprenderte de esta ira de manera sana va a ser crucial en esta etapa del duelo. Las emociones necesitan moción y si se quedan estancados dentro de nosotros puede ser muy peligroso. Negociación. Esa es la etapa en la que tratamos de negociar con el pasado. ¿Y si hubiésemos hecho esto? ¿Y si nos hubiese puesto la vacuna? ¿Y si lo hubiésemos llevado a otro hospital? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? La culpa es el acompañante del dolor. Indica que nuestra mente siempre preferirá sentirse culpable a sentirse impotente. Es nuestra manera, una vez más, de creer que estamos en control. Rumiar estos pensamientos nos permite creer que en el futuro no volveremos a cometer los mismos errores. A fin de cuentas, la culpa es ese control ilusorio que necesitamos para asegurar nuestra supervivencia. Su solución ante esta actitud es que escribamos esos ISIs, que los escribamos y que hablemos de ellos. Dejemos esos qué pasaría reposar y luego tachemos el easy y pongamos y aunque no se hubiese puesto la vacuna hubiese fallecido igual, y aunque hubiese buscado una segunda opinión hubiese fallecido igual, y aunque lo hubiese llevado a X centro de desintoxicación hubiese fallecido igual. La vida y la muerte están fuera de nuestro control. Aceptación. Para Kessler, aceptar no es suficiente. Además, como señala, no hay una única manera de aceptar. Hay 1.000.000 de formas de aceptación. A lo largo de los años vamos a seguir teniendo que aceptar. Creemos que aceptar es estar de acuerdo o sentirnos bien con lo sucedido, pero realmente solo significa que reconocemos la realidad de ello. La vida nos pone situaciones en las que no nos queremos encontrar. La vida que nos imaginábamos, que teníamos o la realidad que añorábamos ya nunca será. Debemos de pasar esta etapa por muy brutal que sea y debemos de entender que la libertad está en la realidad. La aceptación la encontraremos muy poquito a poco, en pequeños instantes. Y para poder empezar a sanar, debemos intentar nutrir esos pequeños instantes. El duelo nos arranca del camino en el que estábamos junto con esa persona y nos pone en un camino nuevo
que todavía no sabemos recorrer. Y además, ¿por qué íbamos a querer aceptar un nuevo camino o la muerte de un ser querido? Pero poco a poco lo iremos permitiendo y la aceptación comenzará a fluir a través de nosotros. Para Kessler no podía terminar aquí y tenía que haber más, por lo que esto le llevó a su investigación a buscar sentido. Así que para terminar este bloque, hablemos de la etapa de buscar sentido. Esto puede sonar un poco controvertido. ¿Por qué íbamos a querer buscarle sentido a la muerte? ¿Se tiene que morir alguien para que yo le encuentre sentido a mi vida? O la frase, todo pasa por algo. Y antes de decir nada, yo he sido fiel creyente de esta frase, pero lo que vamos a comentar a continuación tiene un mensaje muy poderoso, porque no todo pasa por una razón. ¿Qué sentido puede tener que el hijo de Kessler falleciera en sus 20? ¿Qué sentido puede haber que su madre muriera cuando él tan solo tenía 13 años? Como indica nuestra entrevistadora, el error en esta frase es que las cosas pasan y nosotros elegimos si encontramos una razón para continuar. Nosotros elegimos si encontramos una razón para aprender de esta situación. Nosotros elegimos si queremos o no encontrarle sentido a cualquier experiencia que vivamos. Según Kessler, el sentido no está en el acontecimiento. El sentido es, después de excavar el dolor, el significado se revela debajo. Está en nosotros y es en lo que nos convertimos. A veces simplemente hemos tenido mala suerte, pero nosotros tenemos el poder de elegir el motivo por el que seguiremos adelante. Hay otra frase muy chula en su libro que dice así: tu pérdida no es una prueba, no es una lección, no es algo con lo que lidiar, un regalo o una bendición. Perder a alguien es simplemente lo que sucede en la vida. El significado es lo que tú haces que suceda después de la pérdida. ¿Y dónde se supone que debemos de buscar este sentido? ¿En la pérdida? ¿En el evento sucedido? ¿En la vida de nuestro ser querido? ¿En nuestra propia vida? La respuesta de Kessler es sí a todo. Podemos encontrarle sentido a todas esas cosas que nos llevarán a preguntas más profundas y a respuestas más profundas. A lo mejor encontramos sentido en encontrar maneras de conmemorar a nuestro ser querido u ofreciendo alguna contribución que haga honor a su legado, o puede causar en una conexión más profunda con las personas que siguen con nosotros, o volver a reconectar con personas con las que hacía tiempo que no teníamos relación, o también puede brindarnos la oportunidad de sentir la belleza que hay en la vida y poder ver el privilegio que tenemos todos los que seguimos aquí. Pasemos al último bloque, que es donde hablaremos del acompañamiento y de la empatía. Nos dice que, en primer lugar, si pensamos en encontrar sentido y nos dan ganas de quitar este episodio, significa que seguimos en la etapa del enfado. Todavía te queda muchísimo dolor y no pasa nada. Siéntelo y permítete atravesarlo. Hay otro párrafo precioso en su libro que dice así. Estamos leyendo mucho hoy del libro. La creencia común es que el duelo trata sobre el dolor. Cualquiera que haya atravesado este sentimiento podría estar de acuerdo con esto. Pero yo creo, el autor, que hay más. Hay amor. ¿Por qué creemos que el dolor que sentimos deriva de la falta de amor? El amor no murió cuando nuestro ser querido murió. No desapareció, permanece. La cuestión es, ¿cómo podemos conseguir recordar a esa persona con más amor que dolor? Esto es una pregunta, no un mandato. Yo soy el primero que dice que no hay escapatoria al dolor. Tenemos que pasar por ello como resultado inevitable a la separación que estamos viviendo. Es una separación forzada y brutal. Has sido robado de esa persona. Tu dolor es proporcional al amor que le tuviste. Cuanto más amaste, más dolor. Pero te darás cuenta que el amor se encuentra al otro lado del dolor. En realidad, el amor es la otra cara del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que no entiende cómo el dolor puede ser tan intenso. Y la respuesta de nuestro entrevistado es que la razón es porque el amor fue así de intenso. También señala que no le demos a la muerte más poder del que realmente tiene. La muerte tiene el poder de llevarse físicamente a nuestros seres queridos, pero no tiene el poder de llevarse nuestro amor, no tiene el poder de llevarse nuestras relaciones. El amor no muere cuando fallece una persona, así que no dejemos que muera, mantengámoslo vivo. Dicho esto,
cómo podemos apoyar a una persona que está atravesando el duelo. Nos indican que por una parte apliquemos la regla de los 3. Aparece a los 3 días, aparece a las 3 semanas y aparece a los 3 meses. Simplemente aparece y no les preguntemos qué necesitan. Utilicemos nuestra propia imaginación. Quitémosle de carga mental. Nos cuenta un ejemplo de cuando estaba atravesando el duelo de su hijo David, donde un día se despertó, no había nada de comida en casa, tenía hambre, abrió el congelador y vio una lasaña congelada que no la había comprado él, básicamente. Alguien se tomó la molestia de comprarle la lasaña y de meterla en el congelador porque sabía que ese día iba a llegar. Eso es un ejemplo para que entendáis lo que acabamos de comentar. ¿Qué cosas no debemos decirle a una persona que está atravesando el duelo? Pues por ejemplo, hay una razón, están en un lugar mejor, Dios necesitaba otro ángel. Al final, todas estas frases positivas que no ayudan. ¿Qué sería lo correcto? No sé cómo va a ser tu nuevo camino, no sé cómo lo vas a superar. No tengo palabras, ni siquiera sé si hay palabras adecuadas, pero no estás solo. Estoy aquí y estaré aquí contigo. Enfadado, estancado, triste, estaré aquí contigo. Una persona atravesando el duelo se tiene que sentir lo menos sola posible. Algo que nos pasa a muchas personas es que nos sentimos culpables con algo relacionado con la persona fallecida. Por ejemplo, en mi caso, no haber visitado más a mi abuela cuando tenía la oportunidad, y nos habla de las reparaciones en vida, que se trata de canalizar la culpa y el arrepentimiento en acciones futuras para honrar un error del pasado en vez de estancarnos en él. La persona ya no está aquí para pedirle disculpas. Este ejercicio se trata de escribir las disculpas y la acción que tomaremos como aprendizaje de ese error. Por ejemplo, si tus últimas palabras con tu ser querido fueron discutiendo, le puedes escribir las disculpas y la toma de acción será que cuando discutas con alguien siempre intentarás arreglarlo o por lo menos terminar la discusión con cariño y amabilidad, en honor a tu persona querida, y esa será tu disculpa viviente. En mi caso, haré este ejercicio y mi toma de acción será nunca dar nada por hecho y tratar de estar ahí para mis seres queridos lo máximo posible. También se habla de otra situación que nos sucede, que es la culpa que sentimos al volver a vivir, al volver a reír, al volver a disfrutar, al volver a amar, al hacer nuevos amigos, al regalar su ropa. Hay un millón de pequeños momentos desleales que interrumpen el dolor puro. Creemos que se trata de deslealtad, pero la deslealtad no viene del corazón, viene de la mente. No es la realidad y debemos de tratar de soltar ese sentimiento. ¿Querría nuestro ser querido que no volviéramos a disfrutar, que no volviéramos a sonreír, que no volviéramos a amar? La respuesta es no. Y no haciéndolo no es manera de honrar a nuestro ser querido. No les sirve a ellos y tampoco nos sirve a nosotros. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar que los eventos de nuestra vida no nos controlen. Se despide con las siguientes palabras. Es natural huir de este dolor, pero de lo que huimos nos persigue y a lo que nos enfrentamos nos transforma. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que podáis aplicar estas herramientas tanto para vosotros como para vuestros seres queridos. A mí me ha gustado muchísimo, me ha costado mucho también y desde luego aplicaré lo aprendido en este episodio. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Si os ha gustado las investigaciones del Dr. Kessler y queréis que hablemos más en profundidad acerca de su contenido, hacedmelo saber en comentarios y haré todo lo posible para sacar un episodio cuanto antes.